Comenzando con la última parte de nuestra clase, ahora la cosa se pone bastante crítica porque parte de nuestra historia anarquista se la debemos a la propaganda por el hecho. Sí es cierto que no todo anarquista avala esta táctica, pero la impronta o el reconocimiento general del anarquismo guarda alguna relación con esta faceta. Digo, y un poco este es el objetivo de la cátedra, conocer en profundidad el anarquismo para que los conceptos estén claros y no se confunda todo con todo, pero no podemos renegar de nuestro pasado, un pasado donde la dinamita muchas veces fue el motor de la ideología. Quiero decir que mucha gente conoce al anarquismo desde el atentado o la violencia y que, si bien es parte de nuestra historia, no lo es toda. Más allá de esto, la cátedra no esquiva la problemática y la abordamos con la mayor seriedad y objetividad posible para que, si acaso se puede, se conozca el anarquismo desde otro plano, no solo desde el asociado al atentado. No obstante, la propaganda por el hecho fue una realidad a lo largo de la historia y, como vamos a ver a continuación, ha habido varios casos emblemáticos destacados. Si bien solo vamos a hacer una mención de los casos más resonantes, ha habido muchos más, por lo que en este apartado solo haremos un recorte resumido y en la bibliografía sí les voy a dejar textos que analizan en profundidad cada caso, lectura que les recomiendo sin duda. En 1879, Alexander Soloviev intentó infructuosamente asesinar al zar Alejandro II de Rusia, que años después va a ser asesinado, pero en este caso no por un anarquista. En 1893, Auguste Villant lanzó una bomba en la Asamblea Nacional de Francia. De milagro no mató a nadie, aunque sí resultaron varios heridos. Este hecho, por supuesto, le valió la condena a muerte, no tanto por los hechos que, como dije recién, no se cobró ninguna víctima fatal, sino más bien como un escarmiento al resto de los anarquistas. Un año más tarde, Emily Henry puso una bomba en el café Terminus con una víctima fatal y muchos heridos. Este caso es muy analizado por los estudiosos del anarquismo porque es el primer atentado que no se elige sobre una figura o sobre un personaje que represente ese orden jerárquico que se estaba combatiendo, sino que se hizo sobre la población común. El argumento que Henry dio en el juicio, que también fue condenado a muerte, fue que no existían inocentes entre los burgueses. En 1894, Jerónimo Caserio asesinó de una puñalada al presidente francés Sadi Carnot como venganza por las ejecuciones de Auguste Villant y de Émile Henry. Como era de esperarse, Caserio fue ejecutado en la guillotina ese mismo año. En 1897, Michel Angiolillo asesinó al primer ministro español Cánovas del Castillo, quien había jugado un papel importante en la caída de la Primera República Española. En el 1900, Gaetano Bresci asesinó de un tiro al rey italiano Humberto I. En el año 1912, Manuel Pardiñas asesinó al primer ministro español José Canalejas. En 1917, en Estados Unidos, se dio el atentado contra el Departamento de Policía de Milwaukee, dejando 9 muertos. En 1920 se dio el afamado atentado en la Bolsa de Valores de Wall Street, un grupo de anarquistas asociados con Luigi Galliani, queriendo demostrar la especulación financiera del sistema capitalista y las condiciones de explotación y opresión a la que eran sometidos las clases trabajadoras, pusieron una bomba que costó la vida de 38 personas. Acá en la Argentina, en 1909, el nacido en Ucrania y emblema del anarquismo argento Simón Radovisky asesinó a Ramón Falcón con una bomba de fabricación casera. Ramón Falcón era político, militar y jefe de la policía, tenía entre su funesto palmarés haber combatido en la campaña del desierto, que si bien dio la conformación definitiva del territorio argentino, barrió a sangre y fuego a todos los pueblos originarios que habitaban en estas tierras. Además, y lo que motivó el accionar de Radovisky, ese año fue el responsable de lo que se conoce en Argentina como la Semana Roja, en donde mandó a reprimir la manifestación que estaba haciendo la organización anarquista Fora, que era un 1 de mayo, dejando 11 muertos en las calles de Buenos Aires. Radovisky tenía 17 años cuando liquidó al jefe de la policía con una bomba de fabricación casera, como ya les dije. Fue capturado, fue enjuiciado y condenado a pasar sus días en el penal del fin del mundo en Ushuaia, donde logró escaparse, aunque posteriormente fue recapturado. Vale decir que se salvó del fusilamiento por ser menor de edad y varios años después fue indultado por el presidente Hipólito Yrigoyen.
Vida tremenda la de Radovisky, quien después de recuperar la libertad, cruzó el charco hacia Uruguay y de allí fue directo a España a combatir en la Guerra Civil Española y murió tiempo después, en 1956, en la Ciudad de México. No me voy a extender más sobre la vida de Radovisky, ya que vamos a tener una clase en particular sobre su vida. Entre 1926 y 1928 son cometidos varios bombardeos por otro gran conocido anarquista del Río de la Plata, el italiano Severino Di Giovanni, como parte de una campaña internacional para apoyar a los italianos enjuiciados en Estados Unidos, los afamados Sacco y Vanzetti. Este es un brevísimo reconto, pero a los fines de la clase más que suficiente. No obstante, les voy a recomendar dos lecturas sobre este tema. Para quienes les interese los actos de propaganda por el hecho en Argentina, el texto La mecha encendida de Ramón Tarruela, que si bien no es anarquista, hace un seguimiento por ahí desde el aspecto policial muy interesante. Ni que hablar los textos de Osvaldo Bayer, aunque nos van a servir un poco más para la clase que viene, donde vamos a analizar el anarquismo expropiador. Como así también les recomiendo para aquellos que les guste la parte más jurídica, como seguramente sea el caso de mi amigo y futuro colega André Gil, el paso por los tribunales de cada uno de estos personajes en el texto Contra los jueces escrito por Aníbal Dauría.